tal, muchachos? ¿Cómo están? Hoy aprenderemos sobre los tipos de comunicación y sobre la comunicación interpersonal. ¿Ya? Así que necesito que pongan mucha atención a lo que vamos a aprender hoy. Pero antes le vamos a poner un poco de ritmo. Ahora sí, empezamos con el tema. Tipos de comunicación. La comunicación es la acción de intercambiar información entre personas. Comunicación verbal es cuando utilizamos palabras o signos. Si hablamos, la comunicación verbal se denomina comunicación oral. Y si escribimos, se denomina comunicación escrita. La comunicación verbal implica el uso de palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. Como podemos ver aquí en las diferentes imágenes, hay personas dialogando, hablando, y hay otros que están escribiendo. Comunicación verbal se da a través de la palabra hablada o escrita. El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos formas básicas. Una es a través del formato oral, es decir, hablando, haciendo una entrevista, charlando por teléfono, dialogando frente a frente, y otro es el formato escrito, que será por medio de la lectura de un libro, la lectura de periódicos, una conversación a través de aplicaciones, ¿no? Como el WhatsApp, Messenger, Facebook y demás, o mediante afiches, es decir, representando gráficamente los signos de un idioma para que el receptor comprenda el mensaje. Continuamos. La comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras habladas, o sea, emiten sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación, para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor mediante el diálogo. Tenemos un receptor, tenemos un emisor, tenemos el canal y el mensaje. Igual como vemos aquí, están dialogando. Tenemos una conversación en clase, lo que nosotros hacemos muy continuamente. Cuando yo estoy hablando, ustedes atienden o ustedes responden a las preguntas que yo hago. Hay un diálogo entre nosotros. O una conversación por teléfono. Dos personas que van a dialogar, un emisor, un receptor, el mensaje, el canal que es el teléfono y el código que llegará a ser la lengua castellana. Seguimos. Comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. Aquí podemos ver que antiguamente se comunicaban por jeroglíficos, mediante dibujos, signos y diferentes cosas que llegaban a realizar en diferentes paredes o diferentes lugares. La lectura de un correo electrónico, la lectura de una carta, leer mensaje del celular, la lectura de un libro. Esas llegan a ser medios de la comunicación escrita. Y como dice aquí, el peligro de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan. Y es cierto, así que muchachos, pónganse a leer y a leer y a leer y a tener más conocimiento. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos, o sea, mensajes no escritos. Este es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje, mediante gestos, mediante señas, expresiones faciales, expresiones corporales o miradas, diferentes tipos que expresan la comunicación no verbal. Tipos de comunicación verbal y no verbal. Ahora vamos a resumir un poco lo que acabamos de avanzar. La comunicación puede ser verbal, puede ser oral, ¿no? O también puede ser escrita. La comunicación no verbal es cuando se utilizan gestos, imágenes o sonidos. Los dos tipos de comunicación. Para comprender un poco más sobre el tema, quiero que veamos un video, ¿ya? Pero pongan mucha atención a lo que dice aquí. Comunicación verbal. La comunicación verbal se puede realizar de dos formas. Oral, a través de signos orales y palabras habladas, ya sea con discursos, pláticas o una simple conversación. Escrita, por medio de la representación de signos y palabras gráficas,
ya sea por revistas, folletos o cualquier otro medio escrito. La comunicación verbal es muy importante, ya que por medio de ella transmites ideas a las personas que están a tu alrededor. Este tipo de comunicación está complementada con expresiones no verbales, tales como Gesticulaciones, movimiento de manos, expresiones corporales, entre otras. del uso adecuado de esto. Depende que el mensaje se envíe correctamente y se reciba de la misma manera. ¿Qué tal? Entonces, ya sabemos que la comunicación verbal y no verbal tiene sus diferentes significados. Recordemos, en la verbal está la comunicación oral y escrita, y en la no verbal está la comunicación de gestos, imágenes y sonidos. Ahora, vamos a pasar a otro tema. Formas de comunicación interpersonales. La comunicación interpersonal ocurre entre personas, uno a uno o uno a varios, cuando una persona expresa a otra sus ideas por medio de un lenguaje y aquella responde de alguna forma. Sucede la comunicación interpersonal, cada una de las personas produce mensajes. Es una relación de intercambio por medio de la cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad. Entonces, la comunicación interpersonal es la transmisión de información, diálogo entre dos personas, diálogo de una a diferentes personas o de una a muchas, a varias personas, como lo que sucede en una clase, igual a interpersonal. Continuamos. ¿Qué es el diálogo? Un diálogo describe a una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o un contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Un ejemplo de diálogo podría ser el que representamos a continuación. Los dirigentes de dos partidos políticos más importantes del país establecieron un intenso diálogo para intentar encontrar una solución y establecer así un acuerdo con el objeto de mejorar la situación en la que está viviendo, ¿no? Aquí vemos a dos personas dialogando sobre un tema. Al final tienen que llegar a una conclusión, la cual sea de bien para los demás. Igual aquí tenemos personas dialogando entre ellas. O como comúnmente vemos, políticos dialogando, buscando la solución a algo. Continuamos, vamos con el debate. Nos dice, un debate es una técnica o forma de comunicación que consiste en la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un mismo tema o un tema determinado. Debate. Ahorita les voy a hacer un recuerdo a qué es el debate, lo cual ustedes ya lo han puesto en práctica. El objetivo de un debate es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una conclusión. En este sentido, los debates deben ser plurales. Los políticos generalmente llegan a debatir, se los convoca para que puedan dar a conocer sus posturas o sus conocimientos sobre un tema determinado, ¿no? Los cuales tienen las mismas opciones, todos saben el tema, pero lo dan a conocer a su manera. Dependiendo de su espontaneidad, los debates son aquellos que tienen un formato preestablecido, o sea, ya está todo acordado, ya está el tema, el tiempo y las cosas que se van a preguntar. Así como un tópico. Ahí les viene la palabra tópico, ¿no? Hagan un pequeño recuerdo sobre el Minicamun. Ustedes en el Minicamun tienen un tópico, un tema. Organizan sus grupos y llegan a investigar y a tener conocimiento sobre ese tópico, ¿no? O tema específico. Y lo llegan a discutir en el aula. También cuentan con un moderador y con diferentes oponentes o grupos a debatir, los cuales tratarán el mismo tema, pero desde su perspectiva. Aquí tenemos un moderador, que en el colegio llegaría a ser los de cuarto de secundaria. Tenemos los oponentes, el cual sería el grupo de ustedes y el grupo de los otros muchachos o sus compañeros. Y tenemos el público que está atendiendo a lo que ustedes dicen. Continuamos. La exposición. Una exposición es la acción y efecto de exponer. Presentar algo para que sea visto, oído, apreciado o hablar de algo para darlo a conocer. Una exposición puede ser una explicación de un tema o un asunto. La exposición es la forma más habitual de presentar un tema o un asunto, realizando una explicación detallada de su contenido.
y desarrollando los aspectos más importantes de una manera clara y convincente. Entonces, en la exposición como tal, predomina la función informativa, o sea, una exposición tiene el fin de informar, ¿no? Pues lo que se pretende es transmitir una serie de conocimientos, ideas o propuestas. Podemos hacer exposición de manera oral, ¿no? Como vemos aquí, o lo que yo realizo en el curso, realizo una exposición de forma oral utilizando el pizarrón y hablando con ustedes, valiéndonos de material de apoyo digital o físico, mediante el cual estructuramos y desarrollamos nuestro tema de la manera más interesante y amena para nuestro público. Aquí también tenemos personas que van a llegar a exponer un solo tema, que sería el cambio climático. Cada uno va a llegar a exponer y dar su punto de vista, ¿no? Ahora, o también puede ser de manera escrita, redactando un cuadro o papelógrafo en el cual se desarrolle de manera clara y precisa el tema de asuntos. Bueno, aquí tenemos un muchacho que está exponiendo lo que ustedes realizan continuamente, ¿no? Traen un papelógrafo y llegan a exponer, a explicar a sus compañeros de qué trata su papelógrafo o de qué trata el tema que quieren explicar. O aquí esta persona que está con sus caricaturas, el cual va a hacer una exposición, va a explicar de qué tratan sus caricaturas y por qué las hizo. Bueno, vamos con los conectores. Este es un tema muy importante, es una parte muy importante sobre este tema. Estos conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. Su principal función, como su nombre indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Recuerda que conectar significa comunicar, enlazar o unir elementos del lenguaje. De esta manera, el uso de conectores en nuestra vida cotidiana nos sitúa en el plano de la redacción. En consecuencia, se trata de formas de relación, de enlace de palabras que ayudan a que sirven para darle cohesión al texto. Entendiendo por cohesión, se refiere a organización lingüística en el acto del habla. La función de los conectores es la de poner en conexión distintas partes del discurso. Por ejemplo, el conector para puede considerarse un conector de finalidad. El conector además, uno de adición o argumentación. Y el conector pero, uno de oposición. Vamos a ver diferentes conectores, ¿ya? Estos tipos de conectores son los siguientes. El de adición. Los conectores de adición son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Por ejemplo, y además, estábamos hablando y de repente, ¿no? Caminamos por la calle dialogando además de ver lo que había a nuestro alrededor. Entonces, estamos adicionando. Conectores de causa. Los conectores de causa o conectores causales expresan la causa o la razón de ser de algo. Por ejemplo, ¿por qué? Dado que. ¿Por qué? Esto es a causa de. Dado que la situación amerita, entonces ya estamos introduciendo los conectores. Conectores de condición. Los conectores de condición o conectores condicionales presentan adiciones o hechos cuya relación o no relación es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho. Por ejemplo, ¿sí? Con la condición de que. Conectores de consecuencia. Los conectores de consecuencia introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. Por ejemplo, en consecuencia, por lo tanto, en consecuencia de lo que hiciste, ahora va a ocurrir esto. Por lo tanto, no debes hacer esto porque sucedió esto. ¿No? Más o menos. Conectores de finalidad. Los conectores de finalidad expresan la finalidad, el objetivo, el propósito, el fin y otros de una acción. Por ejemplo, para, con el fin de, para terminar esto haremos, con el fin de concluir, diremos esto. Bueno, vamos a los siguientes tipos de conectores. Oposición, conectores de oposición.
Los conectores de oposición o conectores adversativos introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles. Sirven para formular una oposición, una restricción o una objeción. Por ejemplo, pero, sin embargo. Estábamos hablando, pero a mí no me parece eso. Sin embargo, creo que esto debe ser así, ¿no? Oposición. Orden. Conectores de orden. Los conectores de orden son aquellos que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos, de acuerdo con su importancia. Por ejemplo, en primer lugar, por una parte, sobre todo. En primer lugar, yo creo que debe ir esta parte del tema, ¿no? Por una parte, me parece que esto es más importante, incluyendo, ¿no? Referencia, conectores de referencia. Los conectores de referencia pueden utilizarse para introducir un tema o para situarse en él, haciendo referencia a acciones o hechos que ya se han mencionado. Por ejemplo, en lo que respecta a, en cuanto a. En cuanto a este tema, anteriormente dijimos lo siguiente, ¿no? En lo que respecta a lo que estamos hablando anterior, había una parte que era parecida a esta, ¿no? Entonces, de referencia. Conectores de temporalidad. Los conectores de temporalidad o conectores temporales permiten situar acciones o hechos en el tiempo, bien respecto al momento en el que el locutor habla. Por ejemplo, en nuestros días de este entonces, en nuestros días están ocurriendo cosas que anteriormente no pasaban. Desde entonces pienso que las cosas están cambiando, ¿no? Para mejorar esta parte de los conectores, quiero que veamos un tema, ¿ya? Y quiero que pongan mucha atención, pues nos va a aclarar algunas dudas que tal vez tengan ustedes. Así que, mucha atención. Si digo, quiero mirar este video, el final, ¿no suena raro? Pues para eso sirven los conectores de texto. Mira. Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí, dando sentido al texto. Veamos. Yo les doy 2 fragmentos de una oración para que completen cada uno con la palabra que les parezca. Mañana comeremos pastel de chocolate. Que juguemos al tenis. Yo completaría con después. Mañana comeremos pastel de chocolate, después de que juguemos al tenis. ¿Alguien pensó en otra forma de completar esta oración? Si yo comiera antes de jugar, para mí sería: mañana comeremos pastel de chocolate antes que juguemos al tenis. Claro, si cambio el conector, estoy queriendo decir otra cosa. Exacto. Vamos ahora a anotar una lista de conectores temporales. Yo empiezo. Antes y después. Podemos poner luego, entonces, a partir de. Se me ocurren más. En el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último. Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. ¿Qué tipo de relación entre los enunciados expresarán? Por el nombre que se oponen. Perfecto, Maiko. Vamos a hacer igual que con los otros conectores. Armaremos una lista con los más comunes. Los conectores de oposición más comunes son: con todo, a pesar de, aún así, pero, sin embargo, no obstante, si bien, por otra parte, por el contrario, en cambio. Ahora de nuevo pensaremos en una oración incompleta para ver si cambia el sentido en función del conector seleccionado. Quiero correr la maratón. Me encuentro cansado. Piensen en los conectores de oposición. Yo pondría: quiero correr la maratón, pero me encuentro cansado. Yo en cambio pondría: quiero correr la maratón a pesar de encontrarme cansada. Por ahora vienen genial. Les presento ahora a los conectores aditivos. ¿Viene de adición? ¿Es como si fuera de sumas, como en matemáticas? Muy bien, Michael. Es exactamente así. Son conectores que expresan suma de ideas. Ahora les propongo que armen el listado de los conectores aditivos. Y, además, también, es más aún, incluso, hasta, para colmo. También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto.
Algunos marcan el comienzo como por ejemplo, ante todo, para comenzar, primeramente. ¿Y otros marcan el final? Así es, marcan el cierre del discurso. Por ejemplo, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Ah, como mi abuelo le dice a mi abuela cuando habla mucho. En síntesis. Ya me doy cuenta. ¿Qué pasa, Santiago, que estás con esa cara? Es que mi mamá no me entiende. ¿Por qué dices eso? Es que le dejé una nota pidiendo algo y dice que no entendió. Primero lávame la camiseta del equipo de fútbol, ponla a colgar y mañana no jugamos aunque llueva. Escríbele otro mensaje usando los conectores. Veamos. Mamá, lo de la camiseta ya no importa. Aunque no la tenía, jugué genial. Al final, no era tan importante. En síntesis, gracias por tu preocupación. Creo que este sí se entenderá con claridad. En sí. Ok, muchachos, espero que les haya gustado el tema. Y nos vemos pronto. Recuerden, pongan mucha atención a los conectores y a los tipos de comunicación. Se cuidan. Chau, 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 chau.